Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Académicos Online. Hoy, Kreutzer 20. Bien, parece que fue ayer cuando empezamos con esta serie de estudios de Académicos Online, iniciados con los estudios de Kreutzer, el número 1, y ahora estamos realizando el número 20. Hemos completado así la primera parte del volumen, ya sabéis que hay 42 estudios. Hemos visto cómo diferentes ejercicios han sido realmente fáciles para empezar o iniciarse en la práctica del violín y sin embargo otros ya van siendo técnicamente más difíciles. Incluso a un nivel superior podremos reutilizar estos estudios para practicar algo muy concreto que estemos practicando en obras de repertorio. Por eso, si no lo habéis hecho ya, os animo a que os suscribáis a mi canal para que podáis ver y recibir todas las notificaciones de los vídeos que realizo. Como en los estudios anteriores estaban centrados en la práctica del trino, este estudio número 20 no es para menos. Además se asemeja mucho al estudio número 19, ya que tenemos una melodía en legato y añade como ornamentación el trino. Por eso os animo, si todavía no habéis visto el vídeo número 19, os recomiendo que echéis un vistazo rápido a todos los consejos y detalles que os digo en el vídeo anterior. En este estudio podemos ver que está formado por escalas descendentes que empiezan en diferente punto del violín y que añade un pequeño acento y a su vez un trino en cada comienzo del pulso. Por lo tanto tendremos trinos en el pulso número 1, 2, 3 y así sucesivamente. Lo primerísimo de todo que deberíamos de hacer, como ya he recomendado, es tocar el estudio omitiendo esa ornamentación, el trino. Si lo hacemos primeramente en un tempo lento, recomiendo modificar los arcos, hacer 2 por cada arcada, porque cuando bajamos el metrónomo nos resultará bastante más difícil encontrar ese legato y esa línea melódica sin que suframos. Tenemos que tener en cuenta varios aspectos a la hora de practicar solo esas melodías descendentes en legato. Estamos en la tonalidad de La mayor, por lo que tiene 3 sostenidos y nos encontraremos con varios intervalos, sobre todo en los semitonos, que hay que chequear muy frecuentemente. Además, habéis podido comprobar que en diferentes escalas las tenemos que realizar en posición, pero en unas posiciones muy altas. Lo mantenemos, pero sí es cierto que tenemos que tener mucho cuidado porque las distancias se acortan. Por eso, cuando estemos practicando la afinación, aparte de estar pendiente de esos semitonos, podremos compararlo en dobles cuerdas. Y así sucesivamente. No os olvidéis, como he dicho anteriormente, que las distancias en posiciones superiores son mucho más pequeñas que en posiciones inferiores, por lo que tenemos que encontrar una comodidad sin que los dedos estén tensos y saber exactamente dónde hay que bajar y dónde está su correcta posición. Otro aspecto importante a tener en cuenta, dejando a un lado el trino, sería que hay que preparar la mano derecha, esos saltos que tenemos, antes de comenzar a descender la escala. Os pongo un ejemplo. Tenemos un La y hay que ir a un Do en la cuerda de Mi.
Fijaos que tenemos lo primero que tener preparado ya el dedo de la mano izquierda y antes de comenzar realizar ese cambio para tener justo cuando lleguemos el arco en la cuerda que vamos a tocar después. Al principio parece fácil, pero tendremos luego en el compás número 7 al final un cambio bastante grande de un mi a un sol en el que hay que tenerlo perfectamente calibrado. Ya tengo preparado el dedo y reposo en la cuerda que vamos a tocar después. Hemos repasado la afinación y diferentes aspectos que tienen que ver con la mano izquierda. Pero ahora, antes de añadir el trino, debemos de encontrar un buen legato. Por eso mi consejo es encontrar un buen sonido sin apretar y una velocidad que podamos realizar toda esa ligadura sin ahogar y que tengamos el arco suficiente para tocar desde la primera nota hasta la última. Como habéis podido comprobar, empiezo ahorrando y reservando el arco para luego empezar un poco a aumentar esa velocidad. Pero siempre sabiendo que tenemos que tener el suficientemente arco para llegar con la última nota hasta la punta. Otro aspecto que no hay que olvidar sería los cambios de cuerda. Recordad que hay muy poca distancia entre cuerda y otra. Por eso, cuanto más reduzcamos el movimiento entre las cuerdas, más ahorraremos en el arco y mucho más fácil será realizar este legato, este dolce que nos pone en el estudio. Sí es cierto que si omitimos un momento el trino, podemos practicar, por ejemplo, el staccato, que llevamos unos estudios sin practicarlo. Ya sabéis, se realiza con acentos continuos y dando presión una vez que se pone el arco en la cuerda y luego cuando realizamos el movimiento la quitamos. Vale, si nos centramos ahora en cómo añadir el trino, esa ornamentación a este estudio, tenemos que tener en cuenta que todos los trinos tienen un pequeño acento. Por eso, antes de añadirlo, debemos de realizar ese pequeño acento en el arco. Y como ya sabéis, el trino debemos de realizarlo natural, sin tensar la mano, encontrando un equilibrio entre las dos manos. No es un estudio que requiera mucha presencia en la mano izquierda, simplemente es una ornamentación más al estudio. Lo puedo hacer una vez a cámara lenta, realizando ese pequeño acento justo cuando realizamos el trino. No hace falta que tenga muchas batidas, con una o dos sería suficiente.
Bien, y esto es todo por mi parte del estudio número 20 de Croicher. Espero que os haya servido de ayuda. No olvidéis de dar a me gusta, activar la campanita para recibir todas las notificaciones de los vídeos que vaya subiendo y como ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo de Académicos Online. ¡Chao!